argentino Ernesto Guevara fue conocido para la historia simplemente como El Che. Su nacimiento en el seno de una familia de raigambre aristocrática no le impidió abrir tempranamente los ojos a las duras realidades de los pueblos oprimidos. Desde un iniciático periplo latinoamericano a bordo de una motocicleta, la vida lo llevó a transformarse en el paradigma del guerrillero revolucionario, cuyo ejemplo inspiró a las juventudes rebeldes del mundo entero. ¿Cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos decir que sean como el Che. Ernesto Guevara nació en la ciudad argentina de Rosario el 14 de mayo de 1928. Fue el primero de los 5 hijos de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Bueno, Celia de la Serna, la madre del Che, era una mujer de clase alta. Si en este país hubiera aristocracia, diríamos que era una aristócrata. Ernesto Guevara Lynch era un muchacho bien de la época. Él era un hombre de familia también patricia, con menos fortuna. Compartían con sus niños su mesa. Y eran una familia completamente, pocas veces se encuentran familias tan unidas, tan bien, tan cristianas como ellos. Luego de celebrar su boda en Buenos Aires a fines de 1927, Celia y Ernesto se habían instalado en Puerto Caraguataí, en la provincia de Misiones. Los impulsaba un secreto que guardarían celosamente por mucho tiempo. Meses más tarde, se trasladaron a Rosario para el nacimiento de su primer hijo. Celia está embarazada y la panza se va a empezar a notar. Es decir, en la foto de bodas el traje no evidencia ninguna barriga, pero lleva 2 meses de embarazo. Ellos se casan en noviembre y lo inscriben al Che en junio. Hicieron prolijamente las cuentas y aparece como 7mesino. El Che no es 7mesino, nació a los 9 meses y nació en mayo, no en junio. Poco después de cumplir 2 años, Ernesto tuvo las primeras manifestaciones de asma, una enfermedad que lo aquejaría por el resto de su vida. Por ese entonces, la familia Guevara vivía en Buenos Aires. Su madre lo lleva a nadar al río, al Club de San Isidro, en mayo, cuando ya está fresco. Esa noche tiene mucha tos y empieza el trámite del asma del Che. Por recomendación médica, la familia se trasladó nuevamente, esta vez a las sierras cordobesas. Altagracia era por entonces un poblado pintoresco, ubicado a 45 kilómetros de la capital provincial. Era un pueblo apacible, con un clima fantástico, un clima seco, en un lugar no muy alto, 750 metros sobre el nivel del mar, a donde se concentraban mucha gente con enfermedades pulmonares, sobre todo con tuberculosis. Hacia fines de la década del 30, la casa de la familia Guevara era un concurrido centro de reuniones sociales, donde tenían lugar animadas discusiones políticas e intelectuales. En casa de los Guevara se vive pendiente de la guerra civil y durante todo su transcurso y el de la Segunda Guerra Mundial son decididos y activos defensores de los aliados y de la democracia. Que cualquier tema que se tratara era un tema donde opinaban con inteligencia, por empezando los padres de Ernesto, todos los demás, y donde para hablar había que no se podía meter la pata, había que hablar cosas más o hacer preguntas más o menos coherentes, si no,
te raleaban y no hablabas por 2 o 3 reuniones. Sus compañeros de juegos eran los principales admiradores de su carácter travieso e inteligente. Nosotros, por ejemplo, jugábamos al fútbol ahí en la cancha en la tarde y se hacía de noche y de ahí los íbamos corriendo hasta el arroyo a bañar. Teniendo el agua ahí a la par, teníamos que ir corriendo hasta el paredón o el arroyo a bañarlo ahí. Una vez había hecho una cadena entre todos nosotros y el vivo se había puesto él primero y después los otros. ¿Y sabe qué quería hacer? ¿Sabe qué quería hacer? Meter los dedos en un enchufe. En un enchufe. ¿Sabe quién era el que iba a pagar el pato? El último. ¿No es cierto? Porque al primero no le va a hacer nada, ni al segundo la corriente pasa. Menos mal que no lo hicimos, pues yo hubiera matado a alguno. A pesar de pertenecer a una clase acomodada, Ernesto mostraba en la elección de sus amistades un aspecto que preanunciaba al rebelde que más tarde renegaría de toda aspiración aristocrática. El Che tenía 2 ámbitos en los cuales se movía. Uno era el ámbito de los amigos humildes, porque él vivía en Altagracia, que era un lugar de veraneo. Y luego también se movía, de alguna manera teniendo que ver con su origen social bastante elevado, con los bacanes, diríamos. Ellos se diferenciaban mucho de nosotros, ¿veo? La vestimenta, la ropa, cómo salían los domingos al cine, cómo íbamos nosotros, parecíamos cualquier cosa. Pero es lo mismo, él nos iba a la cancha, al pool, a cualquier lado. Los primeros años de Ernesto fueron signados por su enfermedad. Hasta la edad de 9 años, cuando ingresó al Colegio San Martín de Altagracia, la educación estuvo al cuidado de su madre. La familia se construye alrededor del servicio del asma de Ernestito. Sus hermanos, sus padres, su abuela, sus tías, están siempre pendientes de esta criatura que, como decía Celia, libra una batalla contra la muerte cada día. Si cada día trata de ganarle al asma una inhalación más, un respirito más. Pero el hecho de ser asmático y tener que estar confinado en la cama durante mucho tiempo y demás, además de alguna manera alentado por su madre, fomentó en él la idea de leer mucho. Me prestaban sus libros, tenía una biblioteca, le leía mucho a su hermanita y esos libritos de Vigil, que era La Comadreja, La Hormiguita Viajera, todo eso que no, El Ratón Pérez. Si lo habré visto reír porque él adoraba a su hermanita. En Ernesto ya podía vislumbrarse al hombre solidario, con dotes de liderazgo y poseedor de un estricto sentido de la justicia. Era un líder natural, era un buen deportista y era un muy buen amigo. De llegar a la casa sin guardapolvo, y Celia preguntaría, ¿guardapolvo? Dice, no, mirá, mamá, se lo regalé a un chico que no tenía guardapolvo, que no lo iban a dejar entrar. Cuando algún niño venía con una onda, que antes se acostumbraba mucho la onda, o hondera que les dicen algunos, para molestar a los pajaritos, él no les permitía, porque les decía, ¿qué te hace daño ese pajarito? Y tiene que vivir como vos. A él le gustaba una cosa y había que hacer lo que él decía. Teníamos que ir allá, un día se le puso de que teníamos que ir a pie, cortando por la sierra a San Clemente. Y le digo, si vas a ir cortando la sierra, si está la calle que van los camiones, sí, pero yo ir cortando la sierra. Y tomó 2 días para ir hasta allá y a pie cortando por la sierra. En 1947, la familia Guevara se trasladó a la ciudad de Buenos Aires y se instaló en un departamento sobre la calle Araoz. Ernesto comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo pienso que lo llevo a estudiar su asma. La prueba está que el poco tiempo antes de recibirse trabaja en Buenos Aires con un médico alergista y trabaja en cuestiones de alergia, asma.
En 1952, sin haber concluido aún sus estudios, emprendió junto a su amigo Alberto Granado un viaje por Latinoamérica a bordo de una motocicleta a la que bautizaron La Poderosa. Con poco dinero recorrieron Chile y llegaron a la Amazonia peruana, donde trabajaron en la clínica del nefrólogo comunista Hugo Peche. Él de noche antes de acostarse escribía qué le había pasado durante el día, su diario. Y nosotros íbamos a lo de Guevara para ver las cartas que mandaba Ernesto, contando las cosas que había vivido, y nos parecía a todos nosotros una cosa excepcional todo lo que Ernesto nos contaba. El Che desde muy niño se propone una vida apostada a un propósito elevado. En primera instancia, él se imagina curando leprosos. Y, por ejemplo, el cuento cuando se suben a la balsa que le fabrican los enfermos de lepra en San Pablo, en Perú, y le enseñaron el manejo de la balsa, manejo que no le sirvió de nada. La ciudad, vieron las luces de la ciudad y la balsa siguió hasta que encalló por allá en el fondo, y ya estaba en el territorio brasilero, por el Amazonas, que el Amazonas es tan ancho que no ve las costas, ¿no? Ernesto Guevara regresó a Buenos Aires y obtuvo su título de médico en 1953. Sin embargo, ya había decidido su destino. Emprendería un nuevo viaje por Latinoamérica, esta vez con su amigo de la infancia, Carlos Calica Ferrer. Mientras el tren se empezaba a mover lentamente, Celia, madre, caminaba al lado del tren despidiéndose, porque tanto mi madre como ella pensaban que no nos veían más. En ese momento, viajar así, en el año 1953, con el ambiente político que había, la falta de plata, la falta de medios de comunicación, era muy difícil. Así que bueno, ese fue una despedida muy pintoresca. El Che parte de Buenos Aires en su segundo viaje con Calica Ferrer, no sabe bien todavía qué va a hacer ni en qué lado va a instalarse. Le interesa la investigación médica, le interesa la antropología, es un fanático de la fotografía, le gusta hacer desafíos, recorrer el Amazonas o trepar a los volcanes. En julio de 1953, Calica y Ernesto partieron en tren rumbo a Bolivia. Hicieron una parada en la ciudad fronteriza argentina de La Quiaca, donde encontraron a un viejo amigo de Altagracia. Después le digo, la última vez que lo vi fue en el año 1953. Él llegó el 8 de julio a La Quiaca, que venía con Calica, y el domingo, que era 9 de julio, fuimos a la cancha. Me invitaron al hotel a almorzar, y de ahí nos fuimos a la cancha. Fue a un partido, él sacó una foto, me sacó una foto a mí en la cancha, jugando. La época que pasamos en Bolivia fue muy, muy grata. Y Ernesto sigue, digamos, viendo todas estas cosas terribles que pasaban en América, ¿cierto? Las barbaridades que habían hecho en las minas los dueños de las minas, ¿no? Sigue acumulando notas para su diagnóstico sobre lo que era América. Después de vivir un tiempo en Ecuador, los amigos decidieron separar sus caminos. Ernesto partió rumbo a Guatemala, entusiasmado por conocer el gobierno de izquierda de Jacobo Arbenz. Y se va convenciendo de que realmente lo que tiene que hacer es luchar por cambiar la situación de absoluta arbitrariedad e injusticia que reina en América Latina, y sobre todo cuando él vive la experiencia del derrocamiento de Jacobo Arbenz por los marines norteamericanos y la imposición de un dictador títere que fue el coronel Castillo Armas. Él ahí diagnostica quién es el enemigo, ¿no es cierto?, quién es el culpable del infortunio latinoamericano, y a partir de ahí su tarea será combatir contra Estados Unidos. Él en ese momento creía en la democracia, creía que ese gobierno podía ser un gobierno progresista, y decide tomar partido en favor del gobierno.
se tiene que refugiar en la embajada argentina, lo van a buscar los argentinos para decirle que se refugie porque corre peligro. Y es un episodio que lo marca a él y le hace perder fe en la solución democrática de los pueblos. Considera que no es manera, la democracia no sirve para luchar contra el imperialismo. Ernesto Guevara debió huir de Guatemala. Se refugió en México junto a la economista peruana Hilda Gadea, quien más tarde se convertiría en su primera esposa. Y bueno, ahí en México pasa situaciones de privación económica muy graves, muy serias, y dentro de ese submundo de marginales él conoce a algunos cubanos que se han escapado luego de la primera experiencia, el intento de la toma del Palacio de Moncada, en la cual Fidel Castro cae preso, y algunos de los que participaban logran huir a México y él se hace amigo de ellos. Los refugiados cubanos conformaban el movimiento 26 de julio, que en 1953 había protagonizado un frustrado intento por derrocar al dictador Fulgencio Batista, quien desde el golpe de Estado de marzo de 1952 gobernaba la isla con mano dura y mantenía al pueblo sumido en la pobreza. En julio de 1955, Ernesto Guevara conoció al líder del grupo, Fidel Castro. A partir de entonces, su vida cambiaría para siempre. Los planes de Castro y sus amigos para invadir Cuba y terminar con la dictadura de Batista los sedujeron de inmediato. Y se hace amigo de los exiliados cubanos que están preparando una revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista. No les cree, piensa que están exagerando, cree que no es posible una invasión a la isla y que eso pueda tener un triunfo militar. De todas maneras lo entusiasma la idea y termina convirtiéndose no solo en un amigo de ellos, sino que pide incorporarse a la expedición. Para mediados de 1955, Ernesto Guevara se había casado y paseaba en brazos a su primera hija, Hilda Beatriz, que había nacido el 15 de febrero de ese año. Pero los deberes paternos debieron ser dejados de lado para comenzar el entrenamiento como guerrillero en un campamento clandestino. Finalmente, el 25 de noviembre de 1956, 82 hombres comandados por Fidel Castro partieron de las costas mexicanas a bordo del Granma. Entre ellos se encontraba Ernesto Guevara, quien comenzaba a ser conocido como Che. Guevara participa de esa expedición que es bastante loca, bastante insólita, porque se van con ellos dicen un yacht, es una especie de lancha grande, ¿no? Es una lancha vieja, media arrumbada, casi agujereada, casi agua por todos lados, el famoso Granma. Llega a la costa cubana, desembarcan, pero se rompe prácticamente la lancha, tiene que desembarcar como pueden, además los ven, los ametrallan y son prácticamente sobrevivientes de un naufragio. En ningún momento eso tenía características de que podía llegar a ser una revolución y mucho menos victoriosa. Fidel Castro y sus hombres se refugiaron en las montañas mientras enfrentaban los primeros embates de las tropas de Batista. En lo alto de Sierra Maestra, el movimiento 26 de julio emplazó sus campamentos. En los meses siguientes, las victorias de los rebeldes se sucederían una tras otra. Él se incorpora como médico, no como combatiente, sino como médico. Luego se producirá, digamos, su mutación a uno de los más importantes combatientes que lo llevarán a ser uno de los dos comandantes, ¿no es cierto?, de la revolución. El Che, a pesar de estar gravemente afectado por el asma, se mostraba como un aguerrido combatiente. Todas las contingencias de la expedición esta y de la vida en la selva y la lucha contra el ejército cubano regular de Batista, va poco a poco convirtiéndolo al Che Guevara en un guerrillero. Bueno, es un combatiente ejemplar, digamos, ¿no? Muy valiente, muy querido, muy respetado, enormemente respetado y querido por sus hombres. Lo he conversado con varios de ellos y tienen adoración por el Che.
Para mediados de 1958, los rebeldes dominaban la zona de Sierra Maestra y las ciudades vecinas. Castro estableció un gobierno paralelo y como primera medida decretó una reforma agraria. Junto a sus comandantes planificaba las etapas finales de una revolución, cuyo triunfo era deseado por todo el pueblo cubano. Cuando las contingencias de la guerra se lo permitían, el Che dividía su tiempo entre la lectura, la redacción de su diario y la atención médica de los campesinos. Fue por esos días que conoció a una maestra de Santa Clara llamada Aleida March, quien sería su segunda esposa. El 20 de diciembre de 1958, las columnas al mando del Che y Camilo Cienfuegos marcharon sobre la ciudad de Santa Clara. 9 días más tarde, disputaban cruentamente la suerte de la revolución con los hombres de Batista. La famosa batalla de Santa Clara es la que le da prácticamente el triunfo a la revolución, la que consolida la revolución, y ahí es donde prácticamente fue la batalla decisiva con la que los revolucionarios pueden entrar después a La Habana y producir la derrota de Batista, que se escapa. El Che Guevara dejaba atrás a Ernesto para encontrarse con un nuevo y definitivo sentido para su vida. Le quedaba por delante la realización del mayor de sus sueños, llevar la revolución a todos los rincones del mundo. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El argentino Ernesto Guevara había dejado su país en busca de aventuras que lo llevaron a comprometerse con la cruda realidad latinoamericana. Tras conocer a Fidel Castro y con apenas 30 años, el Che se había convertido en uno de los líderes de la revolución cubana que el 1 de enero de 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista. El 2 de enero, al mismo tiempo que los rebeldes al mando del Che Guevara y Camilo Cienfuegos tomaban La Habana, Fidel Castro conseguía la rendición del cuartel de la Moncada y ocupaba la ciudad de Santiago. La revolución triunfaba definitivamente y el Che era una de sus figuras más aclamadas. Una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos. Y además, la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad. En febrero de 1959, Fidel Castro asumió el cargo de primer ministro. El Che, recientemente declarado ciudadano de Cuba, era uno de sus colaboradores más cercanos. La impresión que causaba el Che era enorme. Por de pronto era un hombre muy bello, muy inconsciente de su apostura, no le importaba para nada, y se imponía. Entraba Guevara a cualquier salón de conferencias, de prensa, de toma de café, de festejo, en la conferencia, y todo el resto giraba en torno a Guevara. En mayo de ese año, Fidel Castro sancionó la ley de reforma agraria, por la que se expropiaban los latifundios para ser entregados a cooperativas. Para entonces, el gobierno norteamericano comenzó a ver con preocupación la suerte de sus intereses en la isla e intentó imponer condiciones al régimen cubano que llevarían a un resentimiento de sus relaciones comerciales. Este hecho apresuró a Cuba a estrechar vínculos con países del tercer mundo. En junio de 1959, Ernesto Guevara fue enviado a una gira por Asia y África. El primer ministro del gobierno revolucionario, doctor Fidel Castro, despide en el aeropuerto de Rancho Boyeros al comandante doctor Ernesto Guevara y al capitán Omar Fernández, que encabezando la misión comercial cubana, parten rumbo al Oriente Medio, cumplimentando una invitación de la República Árabe Unida para estudiar sobre el terreno las posibilidades de expansión de nuestro comercio exterior en aquellas latitudes. Al regresar de su gira internacional, el Che fue designado presidente del Banco Nacional de Cuba. Bueno, el Che asume, curiosamente, funciones ligadas con la economía.
Yo creo que Fidel siempre le encargó al Che las tareas más complejas. De alguna manera es el ministro de Economía, de Finanzas de Cuba. Y lleva adelante un proyecto muy interesante, para el cual estudia mucho, además hace estudiar a sus colaboradores. Orlando Borrego me contaba, por ejemplo, que estudiaban y trabajaban hasta las 4 de la mañana. Entonces un día el Che le dice, me parece que estamos esforzándonos demasiado, mejor vamos a hacerlo hasta la 1 de la mañana, ¿no? Hacer una dedicación muy intensa. Cuando el ejercicio de sus múltiples funciones le dejaba tiempo libre, el Che lo dedicaba al trabajo voluntario. Los deberes y obligaciones le imponían muchas veces un doloroso sacrificio de su vida familiar. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Hacia 1960, las relaciones de Cuba con Estados Unidos se hallaban cada vez más deterioradas. Impulsado por el Che, el gobierno revolucionario comenzó entonces a establecer fuertes lazos políticos y comerciales con la Unión Soviética. El comandante Ernesto Che Guevara, de regreso de un importante recorrido durante el cual se firmaron ventajosos convenios económicos, explica el carácter de estos. La Unión Soviética no solo comprará 2.700.000 toneladas de azúcar, sino que con la instalación de grandes fábricas y de la central siderúrgica contribuirá a la consolidación de nuestra independencia. Las petroleras norteamericanas Esso y Texaco fueron intervenidas por orden del Che en junio de 1960, y esto tensó aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno del presidente Dwight Eisenhower suspendió la compra de azúcar, a lo que Fidel Castro respondió con la nacionalización de los bancos y las empresas norteamericanas. El 3 de enero de 1961, poco antes de finalizar su mandato, Eisenhower decretó el cese de las relaciones diplomáticas con Cuba. A partir de entonces, la amenaza de una invasión norteamericana comenzó a pesar sobre el pueblo cubano. Arbolando las consignas "venceremos" y "Cuba sí, yanquis no", se concentran frente a la terraza norte del Palacio Presidencial para reafirmar su independencia económica. El presidente del Banco Nacional, comandante Ernesto Guevara, expresa que Cuba no está sola en la batalla contra el imperialismo. En febrero de 1961, el Che Guevara asumió nuevas funciones en el gobierno de Fidel Castro, esta vez como ministro de Industrias. El ministro de Industrias, comandante Ernesto Che Guevara, señala que pronto en todos los sectores industriales se realizarán estas emulaciones y que la consigna para alcanzar la victoria debe ser más producción, más estudio y el fusil listo para derrotar a los invasores. Entre el 15 y el 20 de abril de 1961, Cuba sufrió un intento de invasión cuidadosamente planificado por la CIA. Además de contar con la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, las acciones estaban apoyadas por numerosos cubanos disidentes del régimen de Castro. Los combates más importantes se libraron en Playa Girón, en la Bahía de los Cochinos, donde el ejército cubano derrotó a un contingente de 1.500 invasores que había llegado por mar. Cuando se produce la invasión de Playa Girón, la participación del Che es muy mínima, es muy poco. Prácticamente no participa, es enviado más bien al centro de la isla a comandar un regimiento de reserva, diríamos, lo cual llama mucho la atención, a él también le llama mucho la atención, y seguramente es un síntoma de que algo algo se había deteriorado en la relación del Che con el gobierno cubano. A partir del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, Cuba comenzó a sufrir un paralizante bloqueo comercial que no tardó en afectar seriamente su economía.
El Che comenzó entonces a recorrer el mundo haciendo oír su voz en defensa de la revolución. Visita los países del tercer mundo, va a Estados Unidos y lleva así la voz cantante de la revolución como una especie de adelantado a países donde después iría Fidel Castro, como es el caso de Estados Unidos. En agosto de 1961, el Che participó de la Conferencia Interamericana de Ministros de Economía, llevada a cabo en la ciudad uruguaya de Punta del Este. La cercanía de la costa argentina lo llevó a visitar por última vez su querido país, donde se reunió de incógnito con el presidente Arturo Frondizi. En Punta del Este estuve bastante tiempo con Guevara. Era el más inteligente de todos los participantes de la conferencia, pero por kilómetros. Su discurso final era un discurso histórico. Hablé con un hombre culto, inteligente, con un sentido del humor muy porteño, quiere decir muy ácido. Un año más tarde, el Che Guevara realizó gestiones en la Unión Soviética para la instalación de misiles en territorio cubano. El gobierno buscaba así prevenir otro intento de invasión por parte de Estados Unidos. La reacción del gobierno norteamericano desató un grave conflicto con su par soviético, que sería conocido como la crisis de los misiles. Más tarde, tras un acuerdo con el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev decidió retirar los misiles de Cuba. Esta medida decepcionó a Guevara definitivamente. La crisis de los misiles fue algo en lo que el Che tuvo participación muy activa. No solo en su tramitación, inclusive él de alguna manera lo convence a Fidel de que acepte la instalación de misiles soviéticos en Cuba. En algún momento aparece como claramente las declaraciones que él hace y demás en los insultos que él le dirige hacia Khrushchev, en que él hubiera apostado mucho más a una guerra nuclear que hubiera devastado a Cuba, pero también al gran demonio para él que eran los Estados Unidos, que a la idea de la retirada de misiles que de alguna manera garantizaba que iban a sobrevivir los cubanos. Luego de la crisis de los misiles, el Che se distanció cada vez más de los lineamientos políticos soviéticos. Para él, comenzaba entonces un irresoluble conflicto con un vasto sector del gobierno cubano que terminaría con su alejamiento. Guevara no tenía una relación demasiado simpática con la Unión Soviética, porque él consideraba que le exigía a la Unión Soviética que tenía que dar mucho más de lo que daba de ayuda a los países que habían adoptado el comunismo, el socialismo. Entre otros motivos porque el Che alentaba las revoluciones armadas en Latinoamérica en un momento en que Moscú se había decidido por la coexistencia pacífica, es decir, la coexistencia pacífica quiere decir que la Unión Soviética le respetaba a Estados Unidos áreas de influencia a cambio de que Estados Unidos le respetara a la Unión Soviética áreas de influencia. Y Latinoamérica era un área de influencia norteamericana que Moscú respetaba. Para mediados de 1964, el Che consideraba que la revolución había terminado de consolidarse y su presencia en Cuba ya no era necesaria. Había llegado el momento de hacer realidad su sueño largamente postergado de llevar la revolución a otras latitudes. A mi entender, desde que se conocen ambos, el Che y Fidel, quedan claras dos cosas. Una, que Fidel es el jefe. No hay ninguna duda, y esto queda palpable a lo largo de toda la vida que han hecho juntos. Y otra, que el Che va a estar en Cuba como hombre al servicio y de paso, que en algún momento él sale de Cuba para seguir su búsqueda, su aventura, su derrotero. En abril de 1965, el Che viajó al África acompañado por algunos guerrilleros cubanos. En el Congo se llevaba a cabo una insurrección anticolonialista liderada por Laurent Kabila, a cuyo bando se sumaría Guevara. El sueño de él era llevar su revolución, como él la sentía, a todo el mundo. Y entonces, en un determinado momento, de acuerdo con lo que él conversa con Fidel Castro, decide ir al África.
y tiene un paso por el Congo. En ese sentido, la experiencia del Congo fue una experiencia negativa, donde predominó una gran incomunicación entre el Che y los revolucionarios africanos. Hubo un gran desacople, digamos, donde el Che no entendió a los africanos y los africanos no entendieron a los cubanos. El levantamiento en el Congo terminó finalmente con la rendición de Kabila. Todo el día, América 24, señal de noticias.